ha oído hablar del Reiki, pero no sabe exactamente en qué consiste. Además, hay distintos tipos de Reiki. Hay alguno con una tradición mucho más profunda que merece la pena conocerse. Y hoy sabremos un poco más de todo ello. Bienvenidos a Salud Integral. Hoy nos adentramos en la profundidad oculta del Reiki tradicional con Joan Piqué. Joan. Hola, encantado de estar aquí una vez más. Gracias por invitarme. Pues yo encantadísimo, porque la verdad, siempre que vienes ya no sé si es algo, pero es que me emanas buen rollo, me emanas energía. Bueno, pues gracias. A ver, se dice que los que hacemos Reiki desprendemos energía. Entonces, y esa energía, en principio, practicamos una serie de técnicas que nos deberían de dar armonía, y esa armonía no solamente está dentro, sino también que a veces se transmite. Así que me alegro de transmitirte buenas energías. Pues así es. La última vez que viniste nos hablaste un poquito del Reiki, mucha gente conoce un poco porque ha oído hablar, pero vamos a insistir un poco más de dónde viene esta disciplina, de dónde proviene esta práctica y cómo se lleva a cabo. Bueno, pues la verdad que es un tema muy polémico, el tema de la diferencia del Reiki japonés tradicional y el Reiki que hay en Occidente, y mucha gente no lo acaba de entender. Entonces voy a ser muy claro y voy a decir que el Reiki que hay en Occidente no tiene nada que ver con el Reiki que hay en Japón. Entonces, ¿qué diferencias hay? En el Reiki japonés hay como un contenido donde hay unas más de 40 o 50 técnicas, y en el Reiki que se practica en Occidente no hay ni una técnica. Por lo tanto, cuando hablamos de Reiki no estamos hablando solo de la imposición de manos, que es lo que todo el mundo conoce, sino hablamos también de meditación, de poesía, de técnicas para reprogramar la mente, de técnicas de sanación de karma, ¿no? Que sería algo como más trascendental y del alma, de historia, de caligrafía japonesa. Entonces hay un compendio de tradiciones antiguas que están dentro del Reiki japonés tradicional, y eso es algo tan hermético y tan japonés que no ha traspasado las fronteras. Entonces yo ahora ya han sido 19 viajes que he hecho. Antes de empezar en mi primer viaje a Japón, yo daba el Reiki occidental. Tenía muchas maestrías de lo que se supone que es aquí el Reiki. Leí bastantes libros de los que había en aquel entonces. Los que no leí sabían su contenido. Y entonces algo me decía que aquello no era Reiki. La única manera de saberlo era ir a Japón. Y así se prestó la oportunidad de ir. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no solamente estaba en lo cierto, sino que me encontré con que era algo totalmente distinto a lo que me habían enseñado y a lo cual yo supuestamente era un experto. Vaya shock, ¿no? Que te viste un shock total. Tuve una crisis totalmente, incluso de nivel de conciencia, pensando estamos engañando a la gente, ¿esto qué es? No tiene nada que ver. Entonces, pero por otro lado, pues también surgió la alegría de poder conocer la verdad. Y de hecho, pues de ahí tardé unos años, creo que fueron 9 años en escribir mi primer libro, ahora ya han sido 9, pero de ahí surgió La verdad sobre el Reiki, que se publicó en el año 2014, donde expliqué todas esas aventuras y parte de las cosas que descubrí en mis primeros viajes. Vamos a hablar de ese Reiki más tradicional, a diferencia del que de alguna manera puede ser el que nos puede haber llegado aquí como occidentales. Las diferencias es como no solamente algo intelectual que podamos apreciar a nivel técnico, que era un poco lo que yo buscaba en mis primeros viajes, alimentar mi mente de contenido nuevo, sino era y es la gran diferencia, que es como algo más difícil de entender, es como algo que alimenta nuestra alma y nuestro corazón espiritual, ¿no? Entonces eso mentalmente es algo más difícil de entender y lo podríamos vincular, para que la gente nos comprenda un poco, a lo que la gente hace o hacía, porque ahí tenemos una gran crisis y vamos a tocar un tema un poco delicado, que es el tema religioso, ¿no? El tema religioso es como la necesidad que todas las personas tienen para llenar ese vacío que nos conecta con una energía mística o superior. Entonces, digamos que en Occidente hay como una gran crisis religiosa, ¿no? Donde ya casi nadie va a misa, donde casi nadie se casa, donde casi nadie cree en el poder religioso. Y entonces ahí se ha creado como una crisis espiritual que métodos como el Reiki, también tendríamos el yoga,
el tai chi, el qigong, son como métodos que nos vienen del lejano oriente que nos ayudan a llenar ese vacío que tenemos, que en esta parte del mundo, por la crisis espiritual que hay, se ha generado. O sea, lo que estoy diciendo, más allá de la técnica intelectual, que es lo que he presentado en un inicio, que hablamos de que hay un contenido que en Occidente no está, hay una parte que satisface esa parte de la personalidad que podríamos decir el alma, ¿no? Ya. Entonces, eso sería también una de las grandes diferencias del Reiki japonés tradicional, auténtico, y el Reiki de Occidente. Claro. Y de alguna manera, pues podría contribuir eso un poco pues, a ese vacío existencial que tiene la sociedad misma, ¿no? E intentar un poco, pues, darle un poco de sentido a nuestras vidas a través del Reiki. ¿Es así? Totalmente. Porque si podríamos entrar en preguntas de, por ejemplo, la gente joven, sobre todo, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? Si no está claro, pues, por ejemplo, el tema de la vocación profesional, o incluso la vida de adultos, ¿no? Que la gente pues sufren fracasos a veces, ¿no? Porque se supone que el camino que hemos de tomar es trabajar, meternos en una hipoteca, casarnos, tener hijos, y entonces ahí todo se viene abajo y empiezan las crisis personales y entonces todas esas circunstancias y esos altibajos de la vida occidentalizada y materializada en lo que se supone que es lo que hemos de hacer, pues eso crea grandes crisis que gracias a métodos espirituales se pueden superar. Correcto. Y ahí encontrar verdaderamente el sentido de la vida o el sentimiento que también tenemos siempre de buscar la felicidad permanentemente o sentirnos en plenitud o paz interior. Pues esto, desde luego, el Reiki también lo da. Las técnicas de Reiki, y estoy hablando del Reiki tradicional, no del Reiki que se practica en Occidente. Claro. ¿Cómo sería una sesión de Reiki para, de alguna manera, alguien que se decide a probar esta técnica? Una sesión de Reiki no se diferenciaría mucho al Reiki occidental, porque hay una imposición de manos. Lo que pasa que sí que en el Reiki tradicional se tocan 3 puntos o un punto físicamente, se toca a la persona, incluso a veces también se hace como una especie de masaje y fricción. A diferencia del Reiki occidental, ahí se hace por minuto muchas posiciones por delante y por detrás. Es algo relajante y que a veces también genera circunstancias interesantes a contemplar. Entonces eso sería algo parecido, pero digamos que el Reiki japonés tradicional tiene una profundidad que va al origen, lo que llaman los japoneses, al origen del problema, el origen del mal, el origen del karma, ¿no? ¿Por qué una persona está sufriendo? ¿Es por el tema físico que está presentando o por el origen del problema físico? Claro. Entonces nosotros, sin saberlo, el Reiki lo que hace es ir al origen del problema. Y ahí hay como un resurgimiento de la persona y es como un nuevo renacer en muchas ocasiones. O sea, pensar que esto lleva más de 100 años y ha cambiado la vida de muchas personas. No estoy hablando de mi vida solo, sino en el año 2009 en Japón me decían que habían contabilizado más de 5 millones de personas practicantes en todo el mundo. Entonces esto realmente no es placebo. Como comentamos en el otro programa, hay muchos experimentos científicos que avalan esto y bueno, pues eso sería algunos de los muchos beneficios. Alguien pensará, ¿se trata de sustituir una religión por otra? Tuve la suerte, vamos a presentar la foto que os he dado aquí, solo os he traído una foto, que es, tuve la suerte de estar en una presentación religiosa. No estoy hablando de así un grupo de amigos, nada, estoy hablando de la UNESCO. Me invitaron en un congreso de religiones en la UNESCO y tuve la suerte de participar en una mesa abierta donde estaban los representantes del hinduismo. Estamos hablando de altos cargos religiosos del hinduismo, de la religión musulmana, de la religión católica, y habían otras religiones. Entonces yo tuve la suerte de estar ahí y hablar del Reiki japonés tradicional. No como religión, sino como alternativa a la religión. Entonces, digamos, es algo que desde mi punto de vista es algo similar. Si preguntamos a mis maestros de Japón si el Reiki es religión, desde luego que van a decir que no. Claro. Pero si buscamos aquí en el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué quiere decir religión?
y vemos lo que se hace en el Reiki, es lo mismo. Pero aquí estoy dando mi punto de vista, cuidado. Entonces, en ese Parlamento, pues mi opinión al respecto fue muy bien aceptada, al menos públicamente, por todos los religiosos. ¿Y eso que les hacías la competencia? Por todos los religiosos que habían ahí. Y también tengo que decir pues que el otro día mismo, dando un curso de Reiki, me vino un señor que era de la India, que era Sikh. No entendía muy bien lo que yo decía, pero el señor vino, pagó su curso y le encantó. Entonces, mucha gente de que son practicantes de religiones vienen, hacían el curso. O sea, para nada es incompatible, porque mucha gente lo ve como una práctica espiritual únicamente, que en realidad esa es la finalidad. Pero para mí, pues es algo que va más allá de lo técnico o lo mental, o el buscar un poder para tener una energía en mis manos. Jugando un poco con lo de la religión, Jesús y Buda, que también hacían imposición de manos para sanar, ¿hacían Reiki sin saberlo? Bueno, esto es algo muy polémico y una pregunta muy interesante, porque muchas veces me increpan de esto tendría que ser gratuito porque Jesús ya lo hacía. Claro. Entonces, pues esto en Japón no es un don divino, ¿eh? Desde luego, si hablamos de Jesús, que también me encanta y también es algo que he profundizado mucho, pues se dice que este señor era rabino, dentro del tema de los judíos. Entonces ahí, desde luego, pues seguro que este señor hacía imposición de manos desde un punto de vista religioso, y si se pudiera cuantificar la energía, pues a lo mejor podríamos decir que cuando él hacía imposición de manos o cuando Buda hacía imposición de manos desde su religión, pues a lo mejor era lo mismo energéticamente hablando. Yeah. O sea, el camino es diferente, pero la fuente es la misma. En Japón, ¿cómo se llega a esa fuente? A través de la formación, a través del entrenamiento y el esfuerzo, y no a través de la religión. El Reiki en Japón no es un camino religioso de dogma, de normas, de creencias, de adoraciones a figuras o de obligación de algún tipo. El Reiki es libertad. Aquí cada uno puede pensar lo que le dé la gana, puede comer lo que quiera, pero sí que se fomenta el ser buena persona y hay recomendaciones. Y eso se hace a través de unas técnicas, a través de una enseñanza que cuesta dinero. Claro. Esto, en Japón el Reiki es escuelas, no es ir a un templo, no es limosnas. De hecho, en Japón esto está mal visto, porque es como no cobrar por el Reiki, es como no cobrar por algo que tiene mucho valor. Claro, por como eso, si no le dieras valor a la propia técnica. Por eso en Japón mis maestros cobran una fortuna, ya sea en sesiones privadas, ya sea en cursos, porque si no, ellos lo consideran una falta muy grave. Por eso en Japón incluso se dice, ¿no?, que no está permitido cobrar propinas. Claro. Aquí, en otras partes del mundo, si no dejas propina, es un gran problema. Pero en Japón yo recuerdo mi primer viaje que di propina y se ofendieron conmigo. Entonces, pues esto es lo mismo. Reiki podría sustituir el vacío de la religión, pero no es religión y es algo académico o que se hace a través de una escuela, porque dentro de la parte espiritual hay una parte académica que es como decir, técnicas de yoga o técnicas, cualquier persona puede hacer yoga si entrena. Claro. Cualquier persona puede hacer Reiki si hace un curso. Si no, hace imposición de manos y no está haciendo Reiki, está dando su energía personal, lo cual le puede enfermar. Son cosas diferentes. Para acabar, Joan, explícanos un poquito qué tiene que hacer alguien que quiere iniciarse, como tú has dicho ahora, de forma seria y segura. Alguien que quiere iniciarse tiene que buscar bien a su maestro. ¿Dónde se ha formado? ¿Cuál es su linaje? Y si es una persona que transmite buen rollo Claro. y si es feliz. Entonces, lamentablemente, en Occidente hay maestros de Reiki pues que, digamos, el perfil que sería lo ideal de buena persona o persona ejemplar está muy lejos de la realidad. Entonces, una persona que quiera aprender tiene que buscar muy bien su maestro y tiene que tener el interés y la voluntad de empezar y de luego practicar cada día. Es algo muy fácil. Cualquier persona puede aprender Reiki, no se necesitan habilidades especiales. Y simplemente tiene que tener ilusión y también
que le gusten las cosas japonesas, porque Reiki es japonés. Reiki es Japón. Y Joan Pique es maestro de Reiki. Le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros para aclararnos un poquito más sobre esta técnica, sobre esta práctica. No sé cuál sería el adjetivo correcto. Bueno, este conjunto de técnicas, esta disciplina. Disciplina. ¿Quieren saber más? Visiten a Joan Piquer. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias. Y nosotros les emplazamos a un nuevo capítulo de Salud Integral.